Bien, buenas tardes amigos, hermanos que nos ven por este canal. Gracias por su fidelidad, gracias por acompañarnos. Una cosa que quisiera pedirles es que si usted considera que este mensaje es bien para usted, por favor replíquelo, o sea, envíeselo a otros, envíeselo a las personas que usted ama, a las personas que considera que deben saber de esta verdad que voy a hablarles. Hoy voy a compartir con ustedes el tema de la gracia. La doctrina de la gracia, porque en la iglesia cristiana es doctrina fundamental, la doctrina de la gracia. ¿En qué consiste la doctrina de la gracia? Bueno, definamos primero lo que es gracia. La gracia de Dios, estoy hablando, la gracia de Dios es la virtud que está en Dios, que le da al hombre caído, al hombre apartado, y que irremisiblemente no puede por sus propios medios volver a tener comunión con Dios, le da el volver a tener comunión con Dios. ¿Entiendes? O sea, cuando el hombre en el huerto del Edén cayó de la gracia, o sea, empezó a vivir en desgracia, ¿verdad? Sin gracia, delante de Dios. Bueno, ahora por medio de Jesucristo nos es conocida la gracia. Así como dice el apóstol Juan en el capítulo 1, ¿verdad? Que la ley vino por Moisés, pero la verdad y la gracia vinieron a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es algo que debemos saber: cuál es el alcance de la gracia, cuál es el valor de la gracia, cuál es el precio de la gracia. Porque, aunque he dicho en el concepto, la gracia es la virtud que está en Dios para dar al hombre caído, al hombre apartado, al hombre muerto espiritualmente, darle la prerrogativa de volver a tener comunión con Él, de volver a tener vida con Dios, de volver a tener comunión con Dios, sin que prele una condición o una obra que el hombre pueda hacer. O sea, las obras, si vamos a la ley, las obras de la ley se hacían infructuosas para que el hombre fuese justificado. Las obras que el hombre, la religión que el hombre estableció con el judaísmo y estableció reglas y procedimientos y normas y preceptos y toda esa cantidad de cosas, todo eso fue inútil a la hora de la verdad. ¿Por qué? Porque el pecado está en el cuerpo del hombre. El hombre es portador de su propio pecado, de su propio error. Y no puede, precisamente por estar encapsulado en la carne, no puede agradar a Dios con su vida. Pero Dios, ¿verdad?, que es eternamente sabio, eternamente perfecto, eternamente poderoso, Él en la dispensación de este tiempo, Él dispuso para que el mundo, ¿verdad?, los escogidos que están en el mundo, pudiésemos alcanzar por medio de su gracia la salvación que por otra vía no podíamos alcanzar. Entonces, el medio de la gracia se llama Jesucristo. Él es el medio de la gracia. Porque por Cristo, a través de Él, de su obra, Él nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Toda bendición espiritual. A veces yo medito en mi corazón y digo, ¿cuánto de esto sabe el pueblo de Dios? Porque, ¿cómo podemos valorar algo si no sabemos su valor? O aunque nos haya sido dado, ¿verdad?, una dádiva divina, ¿cómo podemos valorar esa dádiva si no sabemos lo que Él pagó para que nosotros lo obtuviésemos? Entonces, es necesario saber de esto. Fíjense esto. La palabra de Dios es clara, allá en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La primer elemento de la dádiva divina está la fe en Jesucristo. A través de la fe, Él resplandeció en nuestros corazones, iluminó nuestro entendimiento, a fin de poder ver la gloria de Dios en la persona de Cristo. Nadie puede reconocer a Cristo como Señor si no es una obra que por medio de la gracia Dios envía la fe para que nosotros podamos creer. Entonces,
la gracia entonces es lo que precede al primer don o la primera dádiva divina, que es la fe. Ahora, quisiera enumerar algunos, ¿verdad? Y yo estoy seguro que me voy a quedar fallo, pero para que entendamos que no es solamente fe, es el Espíritu Santo, que por esa gracia nos es dado. También el perdón de todos nuestros pecados, pasados y presentes y futuros. No se deje condenar por nadie. Ya alguien pagó, ¿verdad? Para que usted sea justo delante de Dios, declarado justo delante de Dios, Jesucristo. La justificación, el perdón, la santificación, Él nos apartó para Él. La adopción como hijos, para que nosotros podamos decir en toda parte, yo tengo un Padre en los cielos, ¿verdad? Yo tengo a mi papá espiritual, yo tengo a aquel que me hizo nacer de nuevo. Esa es otra prerrogativa. Nos hizo nacer de nuevo. Nos dio redención, o sea, la libertad de las ataduras del pecado, ¿verdad? O la libertad de las potestades de las tinieblas. Él nos redimió, ¿verdad? También hubo remisión de pecado. O sea, que todo lo que estaba, todo el acta de decreto que estaba en nuestra contra fue quitada. Pero también nos hizo ciudadanos del reino de los cielos. También nos dio autoridad. Toda autoridad me es dada, por tanto vaya, la autoridad delegada de parte de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. También nos dio poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya van 11. Se dan cuenta que hay una cantidad de cosas que hemos sido dadas, pero que muchas veces por tanto afán de este mundo, los cristianos, o por falta de ahondar más que en la palabra de Dios, de comer más la palabra de Dios, que es dulce como la miel, no llegan al conocimiento y andan por ahí desvalidos, quejándose. Pero es que lo que usted tiene, nadie más sobre la tierra lo puede tener, solamente los escogidos de Dios. No solamente tiene autoridad, tiene poder, es que lo hizo sal de la tierra y luz del mundo. Ya van 14. Y hay muchas más que podría enumerar. Por eso yo le exhorto, ¿verdad? A que, ¿qué tantas cosas nos dio Dios cuando dice que nos bendijo con toda bendición espiritual? Bueno, todas estas cosas es para que nosotros estemos seguros. Vamos a leer un pasaje que está en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Se da cuenta que ahí hay por lo menos 9 de las cosas que le acabo de señalar. Por eso Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso, mire, dice, el creyente es un hombre, una mujer completo. ¿Por qué dice él, bástate mi gracia? Porque la gracia tiene, a través de la gracia, le he dado todo este compendio de bendiciones. ¿Para qué? Para que el Hijo de Dios esté seguro, esté confiado, sepa en quién ha creído, sepa que aquel que le llamó, que le escogió, ¿verdad? Es poderoso no solamente para salvarlo, sino para sostenerlo aún después de salvo. O sea, para preservarlo sin caída. Por eso dice la palabra que, la justificación no solamente es declararlo justo, sino mantenerlo justo. O sea, mantenerlo limpio y sin mancha delante de Dios. Estas son cosas hermosas que nadie que se llame creyente podría no saber. Debe saberlo. Todos deben saberlo. Ahora, usted me preguntará,
pastor, ¿y cuál fue el precio que se pagó? Mire, el precio es precioso. Si usted mira, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versos 5 en adelante, usted va a ver ahí un proceso, el cual, dice la palabra, el cual se cumplió en Cristo, pero también dice la palabra que hay en vosotros el mismo sentir. O sea, la misma disposición. Vamos a leer el pasaje que comienza en el verso 5 del capítulo 2 de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hay una claridad en la pluma, en el pensamiento, en el corazón del apóstol Pablo que es tremenda. Por eso él fue de los apóstoles el más influyente, el de un trabajo más extenso que cualquier otro apóstol. Y eso que él era apóstol a los gentiles. Dice él a la iglesia que está en Filipo: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Primer paso, él no se aferró a su condición de gloria, sino que estando en esa condición, dice, se despojó de su gloria. Si usted busca en el diccionario, usted va a encontrar un sinónimo, es se vació. Se vació quiere decir que si estaba como un vaso, por ejemplo, lleno con agua, ¿verdad? Se vertió el agua en otra parte, se sacó el agua y estaba vacío. O sea, en otra forma, Cristo cuando vino a la tierra, vino como un hombre común y normal. Un hombre sin gloria divina, un hombre como cualquiera de nosotros. Por eso dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Otra cosa que debemos saber, no solamente que estaba en la condición de hombre como cualquier nosotros, a la expensa de que todo el diablo le pueda tentar. ¿Se acuerda cuando el diablo le tentó? Lo primero que atacó fue su necesidad, hambre, ¿verdad? Su relación con el Padre. Él estaba claro. Lo que sí tenía claro él es su conciencia. Su conciencia, él sabía que él era Dios. Cuando él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, él estaba claro. Yo soy el pastor de las ovejas. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Todos los yo soy que usted encuentra en los evangelios, él declara no solamente su eternidad, su identidad con el Padre, ¿verdad? Sino su poder para no solamente dar la vida, sino volverla a tomar. No solamente para dar la vida y volverla a tomar, sino para perdonar pecados. ¿Se acuerdan el pasaje? Tiene, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, nosotros cuando leemos este pasaje de Filipenses, dice que él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, ¿verdad? Se vació, se dejó su gloria. Se hizo un mortal como cualquiera de nosotros. Se hizo hombre y estando en la condición de hombre, se hizo un siervo obediente hasta la muerte. Cuando él dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Estaba claro que en la comunión que había entre él y el Padre, era una comunión, vamos a decir, idílica, ¿verdad? Ideal. Nadie puede. ¿Cuántos hombres desearíamos tener una comunión así como él la tuvo? Bueno, recuerde que también tampoco es utópica. Porque dice, haya pues en vosotros el mismo sentir, la misma disposición. ¿De cuál? De ser obediente. De ser obediente como Cristo fue obediente. Hay cosas que somos muy obedientes y muy diligentes cuando nos agrada.
Pero hay cosas a las cuales no nos presentamos como en otras ocasiones, diligentes y gozosos y obedientes, porque no nos gustan. En esa parte, él dice, aun cuando él estaba ya presto para ir a la cruz, dijo, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Prele primero la voluntad tuya sobre mi vida, antes que cualquier deseo de mi corazón. Así tenga que sufrir, así tenga que abrir mis venas o romper mi cuerpo para ser lacerado, así tenga que ir a la cruz. Yo estoy dispuesto porque lo que más deseo es hacer tu voluntad. A veces hay temas que no nos gusta tocarlos, ¿verdad? Porque, bueno, a veces se ponen como muy dramáticos y dirán, cúnchale. No, mano, pero esto es lo que les voy a decir es real. Y es real y yo le exhorto a que se prepare bien claro en su doctrina de la gracia, a que se prepare bien claro en su doctrina de su salvación. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos difíciles, donde se levantarán padres contra hijos, hijos contra padres, ¿me entiendes? Donde quizás nos lleven presos por nosotros defender la doctrina. La apologética es la defensa de la fe. Y dice él la palabra, haya pues en vosotros el mismo sentir. O sea, lo mismo que tuvo Cristo, así igual tenemos que tenerlo nosotros. La misma disposición. Entonces, ¿cuánto costó la gracia? Sí costó la gracia. ¿Cuál? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pedro dijo con claridad en primera de Pedro, dice, acuérdense que no fueron rescatados como con cosa vana, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el precio. El que nos haya sido regalado todas esas cosas en Cristo Jesús, no quiere decir que no costó nada. No, sí costó. ¿Costó qué? La sangre de Cristo. A nosotros no nos costó. Entonces nos ha sido dado por gracia. Así que no importa lo que esté pasando, si usted está pasando una situación difícil, gócese. Porque en esa gracia, el gozo del Señor es su fortaleza. Gócese en el conocimiento de saber que su Señor es fiel y que nunca le va a dejar, porque Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Gócese porque Él dijo, voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Gócese porque las promesas que Él nos ha dado, nadie jamás se las ha dado a alguien. A nadie. Por eso nosotros somos únicos. Somos un pueblo especial, ¿me entiendes? ¿Y cuál es el propósito de la gracia? Mire, el propósito de esta gracia es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, hermano, si usted dice que es creyente en Cristo, bueno, mire, ponga ese CD a todo volumen, cante alabanza, alabe a Dios, denle gracias por lo que ha hecho. Por encima de todo, comience, así sea lento, pero usted se va a animar, porque cuando, mire, yo le digo esto, cuando los creyentes no hacen aquello a lo que están llamados a hacer, como Pablo y Silas en medio de la noche cantando y alabando al Señor a pesar de que tenían sus espaldas rotas, cuando un creyente no hace lo que está llamado a hacer, entonces está atado. Y hay muchos creyentes atados, muchos creyentes atados, que se congregan los domingos, pero están atados. Están atados por el dinero, están atados por el morbo, están atados por la sexualidad, están atados por los entretenimientos de los juguetes de este mundo. En fin, ataduras, porque eso es lo que el diablo cierne alrededor de las iglesias y dentro de ellas. Así que quede para ustedes este mensaje esta tarde. La gracia de Dios es una doctrina pura, santa, preciosa, donde se muestra el favor de Dios para con todos nosotros. Dios le bendiga donde quiera que esté y Dios le guarde. Amén. Amén.